Buenos días, profesor. Hoy día le voy a presentar la evaluación final de finanzas internacionales. El tema que nos tocó a mi grupo y a mí son los paraísos financieros internacionales. El grupo está compuesto por dos. Sería eh, el que le habla Alejandro Mendiola y Geraldine Corcuera. Bueno, vamos a empezar diciendo que un pequeño resumen sobre nuestro informe. Y sería, este informe analiza de manera detallada el fenómeno de los paraísos financieros internacionales, una de las problemáticas más relevantes en las finanzas globales contemporáneas. El estudio explora las características principales de estas jurisdicciones, sus beneficios y riesgos, su evolución reciente, así como el impacto que generan sobre los sistemas tributarios, el comercio global, el movimiento de capitales y la estabilidad financiera internacional. Asimismo, el reporte está basado en artículos científicos y documentos académicos recientes con una antigüedad no mayor a 3 años, tal como lo exige la rúbrica de evaluación. El análisis incluye un marco conceptual, diagnósticos actuales, problemáticas centrales, estudios recientes, iniciativas globales de regulación y una reflexión sobre los efectos económicos y sociales derivados del uso de estos territorios. Acá tengo unos puntos principales y yo voy a empezar diciendo la definición y características de los paraísos financieros. Bueno, a ver, aquí entramos un poco más a detalle sobre el tema y vamos a explorar más que todo esta problemática actualmente que tenemos sobre los paraísos financieros en países puntuales de todo el mundo, ¿no? Y bueno, los países financieros, también conocidos como paraísos fiscales, jurisdicciones offshore, o centros financieros extraterritoriales. Son territorios que ofrecen ventajas tributarias, regulatorias o de confidencialidad superiores a las de economías tradicionales. Su atractivo principal es proporcionar un entorno donde individuos y empresas puedan reducir el pago de impuestos, proteger archivos y activos y mantener estructuras financieras complejas con un nivel mínimo de supervisión estatal. Acá sería una de las características principales sobre estos temas y estos puntos también que son muy importantes porque más que todo afecta también a la economía de algunos países, ¿no? Al no pagar impuestos, al evadirlos y cosas así. Bueno, tenemos también algunos puntos son impuestos extremadamente bajos o inexistentes, especialmente para no residentes. Después tenemos secreto bancario que dificulta identificar beneficiarios reales de cuentas o empresas, regulaciones financieras laxa, con escasa supervisión y pocas obligaciones de transparencia. También sería la creación rápida de empresas offshore sin necesidad de actividad económica real, también conocidas como empresas fantasma o cosas así. En penúltimo punto tenemos alta estabilidad jurídica que garantiza protección a los capitales extranjeros. Tienen más libertad a la hora de guardar sus activos ahí, ya sea dinero sucio o dinero limpio, ¿no? Dependencia económica del sector financiero offshore también, ese sería el punto. Después, vamos al segundo punto, funciones principales dentro del sistema económico global. Los países financieros cumplen un rol estratégico en la arquitectura financiera internacional. En primer lugar, actúan como centros de canalización de capital móvil, permitiendo que inversiones multinacionales se reorganicen de manera específica y reciente para reducir costos fiscales. Además, facilita la creación de vehículos legales como trust, fundaciones privadas y sociedades offshore. También pueden ser empresas fantasma o evasión de impuestos, en este caso, ¿no? Que permiten optimizar la gestión de activo, proteger patrimonios o estructurar financieramente internacionales, ¿no? Su flexibilidad jurídica ayuda a empresas globales a organizar sus holdings, licencias, regalías o préstamos intergrupos. Otra función clave es servir a la plataforma em, servir como plataforma para flujos financieros transfronterizos, ¿no? También sería especialmente para hedge funds, banco de inversión o fondos de capital privado. Estos utilizan jurisdicciones offshore para vehicular inversiones con menor supervisión regulatoria. Finalmente, aunque la polémica, una función real es permitir la planificación fiscal internacional, que puede ser legal, elusión, o ilegal. Ahí entra la evasión de impuestos. También facilitan esconder fondos ilícitos.
procedentes de corrupción, narcotráfico u otros delitos, lo que le comenté anteriormente. Bueno, aquí tenemos algunos puntos también. Los paraísos financieros cumplen varias funciones clave en el sistema económico internacional. Tenemos varios puntos, le voy a ir mencionando uno a uno, y sería la canalización de capitales internacionales, actúan como puntos de tránsito para grandes flujos de inversión y financiamiento a escala global, optimizando los costos fiscales. También tenemos los vehículos para la planificación tributaria, que permiten estructuración de empresas y transacciones para reducir obligaciones tributarias de corporaciones y personas. También tenemos flujos de activos. Ofrecen protección ante riesgos políticos, litigios o inestabilidad económica en otros países, ¿no? Y también tenemos el nodo del sistema financiero global, que se encarga también de almacenar y gestionar fondos de inversión, bancos internacionales, aseguradoras y sociedades holding. Por último, y este es un punto también muy importante, es facilitación de funciones y adquisiciones. Muchas operaciones corporativas se gestionan vía entidades offshore por razones fiscales y jurídicas. Pasamos al tercer punto, que sería la atracción del capital mediante incentivos tributarios agresivos. Bueno, la principal estrategia para atraer capital a la implementación de políticas fiscales ultracompetitivas. Algunos paraísos financieros establecen impuestos corporativos inferiores al 5%, incluso al 0% sobre ganancias obtenidas fuera del territorio. Otros eliminan completamente los impuestos sobre ganancias de capital, herencias o transacciones financieras. Esto suele suceder mucho en los paraísos financieros, como le comenté, para la evasión de impuestos. Esto lo que ocurre es que las empresas tengan más libertad de que su capital crezca y no darle beneficio al país de origen. También sería, además, suelen ofrecer exenciones totales a empresas extranjeras que solo operan de manera nominal desde la jurisdicción, permitiéndole tributar en ese territorio, aun cuando su actividad real se desarrolla en otro país, lo que le comenté también hace ratito. Esto genera, esto es lo que genera, se le conoce como race to the bottom, una experiencia entre países para bajar impuestos con el fin de atraer inversiones, inferencia y competencia. Los países financieros compiten entre sí utilizando tasas de impuestos muy bajas, impuestos a la renta corporativa que van del 0 al 5%. También sería exoneraciones fiscales para extranjeros. No cobran impuestos por ganancias de capital, intereses, dividendos, herencias u operaciones comerciales realizadas fuera del territorio. También tenemos legislaciones flexibles, permite estructuras complejas, trust, fundaciones, sociedades holding y también con beneficios especiales, ¿no? Tenemos acuerdos de doble tributación. Algunos paraísos ofrecen convenios que reducen o eliminan la carga fiscal en las operaciones internacionales. Estos incentivos hacen que grandes empresas y personas con alto patrimonio desvíen sus ganancias hacia estas jurisdicciones para minimizar impuestos. También acá hay otro punto también muy importante para mí, que es la opacidad bancaria y debilidad regulatoria como ventaja competitiva. Los paraísos financieros destacan por su alto nivel de opacidad, lo que significa que información sobre titulares de cuentas, directivos, accionistas o movimientos financieros no es de fácilmente accesible, ¿no? En muchos casos, esta información será protegida por leyes del secreto bancario que penalizan severamente su divulgación. La debilidad regulatoria también es intencional. Supervisión financiera mínima con laxos contra lavado de dinero y normas contables flexibles que permiten entidades extranjeras operen con gran libertad, ¿no? Esto atrae a quienes desean mantener privacidad financiera, pero también pueden facilitar actividades ilícitas como lavado de dinero, activos, todo lo que también conlleva el tráfico de drogas y capaz también el dinero que se produce con el tráfico de de personas u otras características, ¿no? Los paraísos financieros se caracterizan por alto nivel de secreto financiero, no revelan información de titulares de cuentas o beneficiarios finales, incluso a otros gobiernos. Falta de intercambio automática de información. Muchos territorios no participan plenamente en acuerdos internacionales de transparencia. Escasa supervisión estatal. Las entidades financieras operan con mínima obligación
de reportar actividades sospechosas también. Eh, Uso de directores nominales. Se permite representantes ficticios que ocultan el verdadero propietario de la empresa. También sería normas contables simplificadas, que en algunos casos las empresas no están obligadas a presentar estados financieros. Esto otorga a los paraísos fiscales una ventaja competitiva basada en la discreción y anonimato, lo que atrae tanto a inversionistas legítimos como a actividades ilícitas, como ya sea, como le comenté, lavado de dinero, corrupción y fuga de capitales, también en este caso, ¿no? Como el tráfico de drogas, por último. También sería, y este es mi último punto, que sería la participación de corporaciones multinacionales en estrategias de evasión y elusión fiscal. Las corporaciones multinacionales utilizan paraísos financieros para reducir su carga tributaria mediante estrategias de planificación fiscal compleja, aunque algunas son legales, otras pueden bordear la ilegalidad. Las multinacionales utilizan paraísos financieros para, ya sea, uno, desviar utilidades, profit shifting, que trasladan las ganancias a jurisdicciones que bajan tributación, aunque la actividad económica real ocurre en otro país. También sería la manipulación de precios de transferencia. Ajustan artificialmente los precios entre filiales para mover ganancias hacia territorios offshore. Uso de fachada. Crean sociedades sin actividad real para registrar ingresos o propiedades intelectuales. Y también sería el aprovechamiento de vacíos legales internacionales. Se estructura una red compleja corporativa con subsidiarias en diferentes países para minimizar impuestos globales. Y por último, reducción de responsabilidades fiscales. El objetivo es pagar menos impuestos de forma legal, elusión, o ilegal, evasión. El resultado es una pérdida masiva de ingresos fiscales para los países donde realmente se genera el valor económico. Ahora le daré el paso a mi compañera Yaldi para que pueda seguir con la exposición. Continuando con la evolución histórica reciente, tenemos que los paraísos financieros han evolucionado fuertemente en las últimas décadas debido a la digitalización, la globalización y nuevas estructuras legales. Algunos de los cambios claves principales son la globalización y transferencias de capital en tiempo real, la digitalización financiera, en este caso la banca digital, fintech y criptomonedas. También las nuevas estructuras legales, SPV, LLP y Hybrid Entities. También el auge de centros offshore modernos en Singapur, Hong Kong y Dubái. También las filtraciones como Panama Papers y Pandora Papers. Y como último cambio clave, tenemos la competencia fiscal digital entre países. Como punto número 2 describimos los esfuerzos de regulación internacional. Debido a su impacto negativo, organismos internacionales han impulsado regulaciones. Como principales actores tenemos la OCDE con el proyecto BIPS. Controla precios de transferencia, transparencia fiscal global e identificación de beneficiarios reales. Como segundo punto tenemos el impuesto mínimo global del 15%. La OCDE G20 evita el traslado de ganancias a paraísos fiscales. Como el tercer punto tenemos la Unión Europea, con la lista negra de paraísos fiscales y las normas contra lavado. Como cuarto punto tenemos la FMI, con análisis de riesgos para la estabilidad financiera internacional. Y como último punto tenemos la CRS, con intercambio automático de información, el cual es el fin del secreto bancario tradicional. Como punto número 3, en el punto número 3 describimos el impacto en las finanzas internacionales actuales. Los paraísos financieros tienen un impacto directo en el sistema financiero global. En el primer punto describimos la reducción de la recaudación fiscal. Se estima que entre el 10% y el 15% del PIB mundial está offshore.
También afecta a la financiación de servicios públicos. Como segundo punto tenemos la competencia fiscal global, la cual causa presiones tributarias a países con menos recursos. Como punto número 3 tenemos la distorsión de flujos financieros internacionales. La IED infla artificialmente. En este caso, Luxemburgo, Irlanda y Singapur. En el punto número 4 tenemos los riesgos de lavado de dinero, lo cual describe fondos provenientes de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. En el punto número 5 tenemos el aumento de la desigualdad global. La mayoría de activos offshore pertenece al 1% más rico. En el punto número 6 tenemos los cambios regulatorios internacionales, nuevas reglas de transparencia y tributación. En el punto número 7 tenemos la transformación de la planificación fiscal empresarial. Las multinacionales diseñan cadenas de valor según ventajas fiscales. En el punto número 8 tenemos la expansión del shadow banking, la intermediación financiera paralela y poco regulada. En el punto número 9 tenemos el impulso a criptomonedas y activos digitales, lo cual crea nuevos espacios para evasión y anonimato. Y como punto número 10 tenemos la reconfiguración del mapa financiero mundial. En este caso, Zurich, Singapur, Dubái y Luxemburgo son nudos globales. Finalmente, concluimos con todas las conclusiones del artículo. Como primera conclusión, tenemos que los paraísos fiscales representan uno de los mayores desafíos de la economía global. Aunque si bien es cierto, estos ofrecen ciertos beneficios, sus costos en términos de recaudación, desigualdad y riesgos financieros son mucho mayores. La cooperación internacional es esencial para implementar el impuesto mínimo global, reforzar la transparencia e impedir que las multinacionales utilicen vacíos legales. Finalmente, para brindar un cierre de todo ello, la conclusión final es que el problema de los paraísos financieros no es solamente económico, sino también es social y ético, ya que el tener un buen control es fundamental para un desarrollo global más justo de todos los problemas que acabamos de describir.